nace de la necesidad y del compromiso de aportar mi grano de arena a un movimiento social, político y cultural, que es el feminismo, que creo que es muy necesario en la sociedad y muy necesario de manera urgente. Así que, dada mi profesión y como tú comentabas, como yo tengo un altavoz mediático debido a la profesión que tengo, pues me parecía interesante y me parecía que era como llevar mi compromiso a la práctica, el usar también ese altavoz para contar lo que es el feminismo, para contar cómo el feminismo me ha cambiado mi propia forma de ver el mundo, mi propia forma de reinterpretar las cosas que han pasado en mi vida, que yo muchas veces he creído que eran cosas que solo me pasaban a mí, que me pasaban a mí porque yo era así, que de repente en una reunión de trabajo se te corta o se te escucha menos porque hablas peor, que tienes miedo al volver a casa porque eres una exagerada, que has tenido determinadas situaciones de acoso porque has tenido mala suerte. La teoría feminista lo que te hace es darte cuenta de que todo eso no son casualidades, sino que son experiencias fruto de un sistema de géneros que se llama patriarcado, que genera desigualdad y que genera violencia para las mujeres, y que por eso hay que cambiarlo, y para eso ha venido el feminismo, un movimiento social, político y cultural de todas las personas, de hombres y mujeres, que creemos que un mundo más justo y sin desigualdades por cuestión de sexo es posible. Que recoge pues esa historia, ¿no?, de Adán y Eva, según la cual Eva pecó al morder la manzana del conocimiento y por culpa de Eva nos fuimos del paraíso. Así que si todas somos Eva, en realidad todas somos culpables. Pues no. Si todas somos Eva, yo nos animo a todas a morder todas las manzanas del conocimiento que se nos pongan por delante, a abrir todas las cajas de Pandora, porque también el relato griego de Pandora culpa una vez más a la mujer por su curiosidad, y por la curiosidad de una mujer se liberaron todos los males en el mundo, ¿no? Creo que eso está claro, que ha construido un imaginario que hace que la mujer sea aquello, o las mujeres seamos aquello que atrae y da miedo, ¿no? Se ha construido en torno a nosotras una especie de misterio irreal y que precisamente pues genera hoy en día todavía mucha violencia y mucha desigualdad. Así que yo no creo que saliéramos de la costilla de nadie, porque hasta donde yo sé los hijos salen de las vaginas, y si pecar es acercarse al conocimiento, pequemos todas en masa. Acercar la historia del feminismo a un público más mainstream, porque me parece bastante alucinante que no se estudie en los institutos. La historia de las mujeres está silenciada en los libros de texto. Y realmente para entender cómo hemos llegado hasta aquí tenemos que conocer nuestra historia de lucha. Tenemos que saber qué mujeres han luchado por nuestros derechos, cómo se han organizado y también qué hombres nos han acompañado en el camino, porque en el camino está claro que hemos necesitado y seguimos necesitando aliados feministas, ¿no? Porque esta causa es de hombres y mujeres. Entonces, por un lado quería eso, contar nuestra historia de lucha, y por otro lado acercar la teoría feminista también partiendo de historias personales, apropiándome o poniendo en práctica, mejor dicho, el lema del feminismo radical de los años 70, de que lo personal es político, pues yendo de las historias personales que a mí y a mis amigas nos han pasado, yendo al análisis político, porque solo pasando por el análisis político puedes entender cuál es el motivo de esas discriminaciones, de esa desigualdad, de esas relaciones de dominación, para poder cambiarlas. Realmente lo empecé a escribir mucho antes de que surgiera el movimiento Me Too, de que el tema de la cultura de la violación y el tema del machismo y del acoso formara parte de la agenda mediática y de la agenda política y social, y me alegro de que eso haya pasado, no por mi libro, sino porque creo que realmente tenemos que romper con la cultura del silencio en torno a la desigualdad y en torno a la sexualidad y al acoso sexual. Y entonces, pues bueno, yo creo que en realidad ha coincidido en el tiempo porque nada ha pasado de manera casual, ¿no? Yo creo que formo parte también pues de una generación, no sé si debido a las redes sociales nos hemos empezado a comunicar mujeres de todo el mundo, cada vez hay más artículos en prensa de mujeres feministas que hacen un análisis feminista de lo que pasa en la sociedad, entonces yo creo que soy también un fruto de todo eso, ¿no? De todas otras mujeres
porque evidentemente porque fueron somos y porque somos serán. Entonces cogemos el legado unas de otras y yo lo que hago es pasar ese legado que otras me han pasado pues a otras, ¿no? Y a mí me gustaría, sería un sueño, que este libro evidentemente lo leyeran tanto hombres como mujeres y de todas las edades, pero en particular chicas jóvenes, porque es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando era adolescente. Pero uno de los... Para mí hay como dos grandes temas, aparte evidentemente de toda la historia del feminismo, en serio, de todas las mujeres que han luchado por nosotras, en España también además. Por un lado, yo siento como cambio personal que la sororidad ahora mismo para mí es una parte fundamental de mi vida, ¿no? El reconocerme en los ojos de otras mujeres, el entender que todas formamos parte de un mismo sujeto político que es ser mujer, porque en un patriarcado ser hombre o ser mujer son dos clases distintas. Evidentemente no es lo mismo ser pues una mujer obrera que de clase alta, que negra, que blanca, con discapacidad o no, pero a todas nos une el hecho de ser mujeres en una sociedad patriarcal. Eso no quiere decir que nos tengamos todas que llevar bien y caernos súper bien, pero sí desarrollar un compañerismo específico que es el compañerismo entre mujeres, que es algo que desde la cultura que hemos recibido se nos ha negado. Yo personalmente crecí con Cenicienta, con Blancanieves, que son cuentos donde a las mujeres se nos enfrenta. Es más, se nos enfrenta por un príncipe o se nos enfrenta por quién es la más guapa del reino, ¿no? Cosa que también es muy retorcida. Entonces, yo me he despojado de todos esos tópicos de que las mujeres no podemos trabajar entre nosotras, de que no podemos estar juntas, que nos tenemos envidia, y no solo los he deconstruido y eliminado de mi pensamiento, sino que me he ocupado activamente de descubrir todo ese lado, ¿no? El lado contrario. Y realmente la sororidad entre mujeres es algo que nos empodera y que además nos hace crecer, yo creo, ¿no? Y que además, si somos la mitad del mundo, la mitad de la imaginación y la mitad de la lucha, pues yo creo que podemos cambiar las cosas, ¿no? El tema es también que nos lo creamos, porque esta es otra cosa interesante que en el libro no he podido hablar de ello, porque claro, al final el feminismo es una teoría tan interesante que cuanto más avanzas, más cosas descubres, ¿no? Pero cómo realmente el hecho de que estemos silenciadas en la historia, porque ahora ya están saliendo muchos libros de científicas, ¿no? Mujeres científicas, mujeres de la pintura, mujeres de la música, mujeres del cine. Estamos descubriendo que ha habido muchas mujeres relevantes que han sido silenciadas a lo largo de la historia, porque al final se ha contado la historia con una visión androcentrista de la misma, ¿no? Ese hecho ha hecho que nuestra propia autoestima también se vea mermada. Ese hecho hace que nos cueste a veces alzar la voz en una reunión de trabajo, o que nos cueste alzar la voz en una relación personal, o que nos cueste creernos que podemos dedicarnos a tal trabajo o tal otro. Hace poco salió un estudio de que a partir de los 6 años las niñas ya creen que no pueden dedicarse a carreras que requieran más estudios, ¿no? Tipo la ciencia o la tecnología. Claro, a los 6 años, ¿cómo puede ser que esto pase? ¿Cómo puede ser que los niños crean que sí y las niñas ya crean que no? Pues es por toda la educación que están recibiendo. Entonces, también tenemos que deshacernos de esa especie de autoestima mermada de manera silenciosa. Yo me he dado cuenta, ¿no? del síndrome de la impostora, que también se habla mucho ahora, de cómo las mujeres, cuando tenemos que dar una charla en una convención o dar una clase, sentimos que tenemos que demostrar más, sentimos que a lo mejor no estamos tan preparadas, y en cambio los hombres ese pensamiento, hablo de los hombres en general, evidentemente hay casos para todo, pues no lo tienen, y es fruto de eso, de que desde pequeñas nosotras hemos visto mermada nuestra autoridad. Tú pones no solo los libros de texto, ¿no? El hecho de que no hayamos tenido pues tantas superheroínas, o que no hayamos tenido tantos cuentos donde nosotras éramos la guerrera, sino que éramos la princesa que había que salvar. Todo eso influye en tu imaginario, en tu subjetividad y en tu forma de ver el mundo y de percibirte a ti misma como mujer. Porque ahí está otro tema, que sería el tema del mito de la belleza, que también a través de los cuentos se nos ha inculcado, que es el tener que encajar en ese patrón de belleza que es inalcanzable, porque la juventud eterna ya sabemos que no es posible, pero no,
Ahora os parecerá una tontería, pero en realidad no lo es. El hecho de que un hombre tenga canas y arrugas nos parece que es un símbolo de madurez, de inteligencia, de atractivo, y en cambio una mujer, ¿no? es de vieja, hay que taparlo y hay que evitarlo como sea. Eso también, en cierto modo, es violencia y nos hace víctimas de ese mito de belleza inalcanzable que además, como dice Naomi Wolf en el libro El mito de la belleza, una mujer que esté contenta con su feminidad luchará por sus derechos, pero mientras esté insegura por su feminidad estará preocupada por algo que es inalcanzable.